Dejábamos una cuestión en el aire en el segmento anterior porque estamos hablando de las relaciones entre Israel y Venezuela y cómo una delegación israelí ha apoyado a nuestro país, sobre todo desde el punto de vista tecnológico y técnico, en las labores de rescate y la nueva fase que nos corresponde a los venezolanos, que es la reconstrucción. Y en este punto es importante también hablar de qué manera este país, con tanta tecnología, con tanta experiencia, no solo en catástrofes naturales, sino que también han vivido los horrores de la guerra y han tenido que reconstruirse una y otra vez, puede apoyar a nuestro país. Seguimos en esta conversación con Pablo Quintero, politólogo. Hacíamos un repaso en el segmento anterior sobre lo que ha sido todo este camino de las relaciones entre Israel y Venezuela, y también es oportuno hablar de las oportunidades que le ofrece Israel a Venezuela en este proceso de reconstrucción. Uno mira datos del Banco Mundial y parece que esto no va a ser un proceso tan fácil, tan sencillo, que va a costar muchísimo y que va a tomar por lo menos 10 años según datos del Banco Mundial. Entonces, ¿cómo naciones como Israel, que tienen tanta experiencia en el asunto de ser resilientes, puede apoyar a nuestro país? Sí, hay que recordar que Israel está construida sobre un desierto con complejidades a nivel de hidroeléctricas, de acceso a agua natural. Y bueno, han desarrollado a lo largo de los últimos años incluso tecnología capaz de crear ciudades desde cero. No solamente Israel cuenta con un nivel de tecnología muy avanzada en términos militares, sino también en términos de voluntariado. Uno de los principales voluntariados más grandes que ha existido son los de Israel, precisamente dadas las condiciones después de Yom Kippur y del transcurso de un país además lleno de guerras, de conflictos armados. Ha tenido la necesidad de reconstruirse y de avanzar. Pero por otro lado, hay mucho que ofrecer, sobre todo en materia de reconstrucción con Venezuela. Lo primero es en la evaluación de los suelos, en la evaluación de los terrenos, que es algo que no solamente está Israel, está Japón involucrado allí, está Estados Unidos, está Portugal, quien ofreció su apoyo para la reconstrucción de viviendas y de complejos turísticos. O sea, es decir, después de la catástrofe del 24 de junio, hay dos visiones quizás del conflicto. Lo primero es evidentemente el duelo nacional que nos alberga, una situación de mucha catástrofe, de mucha nostalgia, mucho dolor, que no afecta solamente a la comunidad internacional, sino a nosotros como venezolanos que vivimos eso. Pero por otro lado, está la otra fase, que es la parte de la resiliencia. Ahora, ¿cómo el sector privado, como el BID, el Banco Mundial, las multilaterales, los fondos ayudan a que Venezuela, con dinero privado y dinero público, de alguna manera, logran invertir y hacer de La Guaira un estado productivo, un estado turístico como lo era, un estado con la capacidad de que para que todo el mundo pueda estar allá, y eso es gracias a la colaboración internacional. Pero Israel sigue siendo un país indispensable en materia de infraestructura, en materia de estudio de suelos. Por supuesto, la delegación que estuvo acá en Venezuela, lo primero que hizo fue evaluar el tema humanitario, rescate, la misma comunidad y estas organizaciones que los acompañaron estaban buscando darle cristiana sepultura a esas personas que fallecieron allí, además víctimas, miembros de la comunidad hebrea en Venezuela. Pero yo creo que la fase que viene ahora es de completa reconstrucción sobre la base de que sí es posible contar con el capital privado que es necesario. Pablo, ya nos corresponde despedir esta entrevista, pero yo no quiero despedirla sin hacer un comentario, aunque esto no se puede analizar de forma breve, Claro. sobre el papel geopolítico que está teniendo ahora Venezuela. Después del 3 de enero nuestro país ha experimentado cambios y ahora con esta tragedia pareciera que hay cosas que se aceleran, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluar rápidamente la posición de Venezuela? Sí, brevemente, lo primero que hay que analizar es que la velocidad diplomática y de los cambios políticos no corresponden a la capacidad que tiene la gente en asimilar las cosas. El venezolano tiene la mente en la economía, en la diplomacia y en lo que está en la calle, que siguen siendo las discusiones domésticas sobre, bueno, cómo vivimos mejor, cómo tenemos un país con servicios públicos de calidad. Pero por otro lado, después del 3 de enero, como bien mencionas, hay una reconstrucción geopolítica que va muy rápido. Venezuela se está, en pocas palabras, occidentalizando. Ya no se habla de China, no se habla de Vietnam, de Cuba, ahora se habla de Israel, se habla de Venezuela, se habla incluso de El Salvador, imagínate, que estuvieron allá precisamente en La Guaira. Entonces yo creo que estos cambios geopolíticos responden a las decisiones pragmáticas entre el Departamento de Estado y lo que está pasando en Miraflores,
¿Que es positivo o negativo? Va a depender un poco de cuáles son las expectativas sociales. Yo creo que lo que se tiene que poner de cara a estas relaciones es la reconstrucción económica que quiere el país, pero sin duda son unos cambios llamativos que hay que analizarlos sobre la marcha, de forma prudente, de forma distante, porque va muy rápido, pero sigue siendo llamativo como las IDF y los Estados Unidos estuvieron hace poco acá en Venezuela. Y esto será un tema que analizaremos con mucha más amplitud seguramente en otra edición, pero lo que vemos rápidamente es que Venezuela vuelve a relacionarse con sus aliados naturales en la región, Claro. ¿no? Lo que es natural. Vamos a entonces despedir esta edición. Antes agradecerte, Pablo, por habernos acompañado esta tarde y por ofrecernos este análisis. Pablo Quintero, politólogo, ayudándonos a revisar un poco lo que han sido las relaciones entre Israel y Venezuela en el marco de esta emergencia, esta catástrofe que está viviendo nuestro país. De esta manera nos corresponde despedir esta edición, siempre agradeciéndole por su compañía e invitándole a reencontrarnos nuevamente el día de mañana, como siempre, a las 2 de la tarde.